Hola Mugiwara, bienvenidos a navegar con nosotros de nuevo. Creo que, después de todo lo que Luffy ya ha vivido, la historia realmente está apuntando hacia un momento en el que va a necesitar volver a sus raíces. Y no estoy hablando de regresar a la aldea Fusha y tomar jugo de naranja con Makino, no. Estoy hablando de mirar a los ojos de su pasado, de recordar de qué está hecho. Y si hay una persona que carga con el pasado de Luffy sobre los hombros, con tanto peso como el sombrero que lleva, esa persona es Garp, porque fue él quien intentó hacer que Luffy se convirtiera en un marín. Fue él quien lo lanzó por un acantilado para enseñarle a sobrevivir. Fue él quien casi lo golpeó hasta los huesos en Enies Lobby. Y fue él quien cayó de rodillas en Marineford al ver que no pudo evitar lo peor. Garp es uno de esos personajes que nunca dice todo, pero lo siente todo. Y creo que tal vez ahora sea el momento en que él y Luffy, finalmente, se vean como realmente son. No solo como abuelo y nieto, sino como dos de los nombres más grandes de la era actual. El capítulo 1087 ya mostró que Garp fue a Hachinosu, la isla de los piratas, y allí enfrentó a los comandantes de Barba Negra con una ferocidad que recordaba a los viejos tiempos. Solo que, a pesar de todo eso, se quedó atrás, tal vez por elección, tal vez por estrategia, o tal vez porque entendió que, en ese momento, necesitaba contener al enemigo con su propia fuerza, darle tiempo a Koby para escapar, pero lo que realmente importa es lo que viene después. Si Garp fue capturado, y yo creo que lo fue, entonces Luffy no se va a quedar quieto. Luffy, que aún lleva en el pecho el recuerdo de lo que no pudo hacer por Ace, no va a aceptar perder a nadie más, y mucho menos a su abuelo. Y ahí es donde creo que las cosas empiezan a cambiar, porque salvar a Garp no va a ser solo una misión más, va a ser algo personal, va a ser emocional, va a ser el reencuentro de dos monstruos que, a pesar de haber estado en lados opuestos durante casi toda su vida, comparten el mismo deseo, el de ver un mundo diferente. Y después de eso, creo que va a pasar algo que nadie espera. Luffy va a entrenar con Garp por primera vez de verdad, porque ahora ya no es el niño rebelde que quería huir del puño de su abuelo. Ahora es el hombre que quizás necesite aprender de él para alcanzar algo que ni siquiera sabe que aún le falta. Tal vez ese sea el último empujón que Luffy necesita para llegar al nivel de aquel a quien Garp más respetaba y a quien Luffy más admira, Roger. Y esta idea del entrenamiento me toca porque no se trata de que Garp le enseñe a Luffy a ser más fuerte. Eso Luffy ya lo es. Ya lo demostró contra Kaido, contra Lucci, contra Katakuri, contra Doflamingo. La fuerza bruta ya la tiene. Lo que creo que le falta ahora es ese ajuste fino, que solo alguien como Garp puede dar. El tipo de orientación que viene de quien ya lo ha visto todo, ha luchado contra todos, y aún así sigue en pie. Y hay algo que me llama mucho la atención: el haki de Garp. Esos puños suyos que lo aplastan todo, ese poder que él llama el puño del amor, y que no tiene nombre elegante, ni técnica secreta, solo tiene peso, y tal vez eso sea exactamente lo que Luffy necesita ahora, entender cómo ponerle peso a sus propios golpes, peso de verdad, ese peso que atraviesa eras. Tal vez ese entrenamiento no sea largo, ni lleno de etapas, pero sea intenso. Tal vez sea Garp golpeando a Luffy con todo, sin piedad, hasta que entienda lo que significa luchar con el corazón de un hombre que lo ha perdido todo, y aún sigue de pie, porque Garp no es solo fuerza, es resistencia, es voluntad, es aquel que se quedó. Y si hay alguien que puede enseñar a Luffy a llegar al nivel de Roger, ese alguien es él, porque Garp fue el único hombre que enfrentó a Roger tantas veces que terminaron respetándose, reían juntos, y eso es importante, porque creo que Roger solo reía con quienes consideraba sus iguales, y Garp lo era para él, un igual. Entonces piensa lo que eso significa para Luffy. Entrenar con aquel que fue el rival directo de Roger es como tocar la historia con las propias manos, es como beber de la fuente, es como sentir lo que Roger sentía al ver a Garp acercarse con los puños cerrados. Tal vez sea solo en ese momento cuando Luffy entienda lo que le falta, y tal vez no sea más poder, tal vez sea dirección, porque Luffy ya es el más libre del mundo, pero para ser el rey de los piratas necesita cargar con todos, necesita estar listo para enfrentar no solo enemigos fuertes, sino decisiones pesadas, y Garp puede mostrarle eso, porque Garp ya tuvo que elegir entre el deber y el corazón, y pagó un alto precio por ello. Tal vez esa sea la mayor enseñanza de todas, el dolor de quien eligió el lado equivocado una vez, y no quiere que su nieto repita eso. Y ahí me pongo a pensar también que mientras Luffy entrena con Garp, el mundo entero va a estar mirando, porque esa unión entre nieto y abuelo va a ser como un rugido, va a resonar, va a asustar, va a hacer temblar a la marina, va a hacer que Barba Negra se pregunte si valió la pena meterse con el viejo, porque ahora no se metió solo con un exhéroe de la marina, se metió con el abuelo del hombre más libre del mundo. Y tal vez ese haya sido su mayor error, porque Luffy
Luffy podrá reírse y hacer bromas, pero cuando alguien que ama está en juego, se convierte en otra cosa, se convierte en el sol. Si lo que pasó con Garp en Hachinosu fue realmente lo que parece, una rendición consciente, un sacrificio para ganar tiempo, un movimiento que revela más confianza en el futuro que miedo al presente. Entonces, el mundo entero necesita detenerse y mirar con más calma, porque no es cualquier cosa ver al héroe de la marina desaparecer así, de la nada. No es cualquier cosa saber que fue llevado por la tripulación de un hombre como Barba Negra, que no mueve una pieza si no tiene valor. Y creo que eso fue lo que Luffy entendió al enterarse de la situación, que el juego cambió, que las piezas ahora son otras, que ya no se trata solo de derrotar a quien se le cruce en el camino, se trata de garantizar que aquellos que importan sigan vivos, sigan libres. Y entonces viene el siguiente paso, el rescate. Pero el rescate por sí solo no significaría nada si termina solo con Garp agradeciendo y yéndose a algún rincón escondido del mundo. El rescate tiene que marcar una transición, y por eso creo que lo que viene después, ese posible entrenamiento entre Luffy y Garp, tiene tanto valor, porque no se trata solo de volverse más fuerte, se trata de entendimiento, de sabiduría, de cerrar ciclos que quedaron abiertos durante demasiado tiempo. Garp conoció a Roger como nadie, luchó con él, rió con él, lo odió en silencio, vio cómo la era cambiaba por sus manos, y lo más importante, vio lo que llevaba dentro del pecho, no el tesoro, no el título, sino esa llama, esa cosa que Luffy tiene y que nadie logra explicar bien, esa voluntad que no se apaga, incluso cuando todo está en contra. Y tal vez, al ver eso ahora en su nieto, Garp entienda que la historia no se detiene, solo cambia de rostro, y tal vez acepte que Luffy es la continuación de lo que Roger creía. Es curioso pensar que Luffy nunca necesitó mucha técnica. El Gear Second, por ejemplo, nació de la desesperación. El Gear Third fue él jugando con sus propias posibilidades. El Gear Fourth fue un reflejo directo de su lucha contra Doflamingo, donde entendió que necesitaba una forma más agresiva. Y el Gear Fifth, bueno, el Gear Fifth parece ser la personificación de la libertad, de la risa y del caos creativo que siempre ha llevado dentro. Pero, ¿y si aún hay un paso más allá? No un nuevo Gear, sino una nueva comprensión. Tal vez Garp, al ver todo esto, logre enseñar algo que no tiene forma física, algo que solo él puede transmitir, porque solo él ha visto lo que significa estar entre el poder absoluto y la impotencia total. Tal vez le enseñe a Luffy a cargar con el peso del mundo sin doblarse, a seguir sonriendo, incluso cuando todo esté oscuro, porque Luffy va a necesitar eso. Lo que se viene no es solo otra pelea con un emperador, lo que se viene es la revelación de lo que el mundo entero ha olvidado, y solo quien tenga el corazón en el lugar correcto podrá mantenerse de pie. Y hay más, el mundo ya sabe que Luffy es uno de los Yonkou, pero ser un Yonkou ahora ya no significa solo ser poderoso, significa ser un símbolo, y creo que Garp puede ayudar a Luffy a entender que a veces el símbolo pesa más que la propia espada, porque ya no basta con derrotar enemigos, ahora hay que inspirar, hay que ser un faro, y quién mejor para enseñar eso que el hombre que cargó solo durante décadas, con la expectativa de una marina justa, pero este entrenamiento puede ir aún más lejos. Luffy, en este punto de la historia, ya domina el haki de armamento, de observación y de conquistador en niveles muy altos. Pero, ¿y si hay un paso más? No un nuevo tipo, sino una profundización, un nivel en el que el haki se convierte en una extensión pura del alma. No solo de la fuerza o la percepción. Tal vez Garp conozca ese camino. Tal vez lo haya alcanzado en los años en que luchaba contra los piratas más fuertes del mundo con sus propias manos. Creo que eso es lo que puede pasar. Que Luffy, después de rescatar a su abuelo, empiece un entrenamiento que no le enseñe a golpear más fuerte, sino a sentir con más claridad, a escuchar el mundo de verdad, porque el final de esta historia no se resolverá con pura fuerza, se resolverá con decisiones, con sacrificios, con visión, y ahí entra un punto importante, Dragon, porque si Luffy rescata a Garp, si entrena con él, si se convierte en el heredero espiritual del propio rival de Roger, entonces tal vez el reencuentro con su padre también esté más cerca. Y tal vez Dragon vea, en ese momento, que su hijo ya es aquello que él mismo no logró ser. Que Luffy representa la revolución de forma más pura, más viva, más verdadera, que la risa de Luffy es más poderosa que cualquier discurso. Y en ese escenario, Garp termina siendo el eslabón perdido, el viejo que vio nacer al mundo, que intentó sostener todo con sus manos, y falló, pero que ahora tiene la oportunidad de transmitir no solo poder, sino también paz. Y tal vez
después de todo eso, pueda descansar sabiendo que el mundo está en las manos correctas. Luffy no necesita convertirse en el nuevo Roger. Luffy necesita convertirse en sí mismo, con todo lo que lleva, con la voluntad heredada de Joy Boy, con el corazón heredado de Shanks, con el espíritu heredado de Ace, con el ideal heredado de Sabo, con la fuerza heredada de Garp y con el sueño que es solo suyo. Y ese entrenamiento, esa convivencia final con su abuelo, puede ser el momento en que todo encaje, en el que Luffy entienda la magnitud de lo que está haciendo, en el que se dé cuenta de que el mundo lo necesita completo, no solo fuerte, y cuando ese momento llegue, creo que nadie podrá detenerlo, ni Imu, ni los Gorosei, ni Barba Negra, ni ningún otro rey, porque Luffy, después de ese entrenamiento, no será solo el hombre más fuerte, será el hombre más completo, y entonces, por fin, Garp podrá mirar a su nieto y ver lo que no vio en el pasado, podrá sonreír y decir, aunque sea en silencio, superaste a Roger, y Luffy, como siempre, se reirá, dirá que solo quiere comer carne, pero en el fondo, sabrá que ya está listo. Y eso es todo, Mugiwara. Espero que hayas disfrutado el video tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo. Si deseas seguir acompañando nuestras aventuras, no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones. Deja tus comentarios sobre lo que te gustaría ver en el próximo video y hasta entonces, que la suerte esté siempre de tu lado. ¡Hasta la próxima!